Hay momentos en la vida donde queremos que Dios cambie nuestras circunstancias, pero Él decide transformar nuestro corazón primero. Muchas personas aman a Dios, creen en sus promesas, pero luchan cuando el camino espiritual se vuelve lento, confuso o doloroso. Vivimos en una cultura que nos enseñó a buscar resultados rápidos, respuestas inmediatas y crecimiento sin espera. Sin embargo, el camino de Dios casi siempre funciona diferente. En la Biblia vemos una verdad constante. Dios no solo cumple promesas, Dios forma procesos. Procesos que moldean carácter, procesos que sanan el corazón, procesos que preparan el propósito. En esta semana descubriremos 3 historias que muestran cómo Dios trabaja cuando sentimos que la vida no avanza como esperábamos. Aprenderemos que algunas veces el proceso nos llama a crecer con fidelidad. Otras veces nos invita a volver a creer en la esperanza. Y en muchas ocasiones nos enseña a confiar en un propósito que todavía no entendemos. Porque el proceso con Dios no es un obstáculo, es el camino donde Él transforma nuestra vida. Amados hermanos, amigos, hoy comenzaremos con la historia de un joven que aprendió que la verdadera madurez espiritual no se mide por la edad, sino por la fidelidad. Acompáñame a descubrir cómo crecer espiritualmente incluso cuando sentimos inseguridad, y cómo la fidelidad puede convertirse en el fundamento del propósito de Dios en nuestra vida. Comencemos con Timoteo y el paso que nos enseña a crecer con fidelidad. Hermanos, amigos, vivimos en una generación que quiere resultados rápidos, respuestas inmediatas y crecimiento sin proceso. Pero el reino de Dios trabaja diferente. Dios no forma gigantes espirituales de un día para otro. Él forma corazones fieles que aprendan a caminar paso a paso. Crecer cuando nadie está mirando. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Dice la palabra: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Timoteo no era un líder fuerte ni experimentado. Era joven, emocionalmente sensible y enfrentaba presión dentro de la iglesia. Pablo, su mentor espiritual, escribe esta carta cuando sabe que su propia muerte se acerca. Y no está formando simplemente un predicador, está preparando a un sucesor espiritual. El apóstol Pablo reconoce el temor de Timoteo, pero no lo reprende. Le recuerda su identidad espiritual. Dios ya había depositado en él poder, amor y dominio propio. El crecimiento de Timoteo no ocurre en escenarios de éxito, sino en medio de desafíos, responsabilidades y dudas internas. En el siglo I, el liderazgo espiritual estaba normalmente reservado para hombres mayores, con experiencia y reconocimiento social. La juventud era vista como falta de autoridad y madurez, por lo que Timoteo enfrentaba un desafío cultural muy fuerte al tener que guiar comunidades cristianas siendo joven. Además, su historia personal lo hacía sentir aún más vulnerable.
Su madre era judía creyente y su padre era griego, lo que en aquella sociedad podía generar dudas sobre su identidad religiosa y su preparación espiritual. Timoteo creció entre dos culturas diferentes y eso probablemente alimentaba sus inseguridades. En este contexto, el apóstol Pablo le escribe palabras profundamente formativas en esta segunda carta a Timoteo. Pablo no niega los temores de Timoteo, pero le recuerda una verdad esencial. El liderazgo espiritual no depende de la aprobación humana, sino del llamado de Dios. Cuando Pablo dice que Dios no nos dio espíritu de cobardía, habla de un temor que paraliza la fe y limita la obediencia. Luego menciona el dominio propio, que en el idioma original describe una mente formada espiritualmente, capaz de controlar pensamientos, emociones y decisiones bajo la dirección de Dios. Esto revela un principio profundo del crecimiento cristiano. La fidelidad no nace de la perfección personal, sino de una mente y un corazón transformados por la presencia de Dios. Y Pablo escribe estas palabras desde la prisión, sabiendo que su vida estaba llegando al final. No son solo consejos, son instrucciones espirituales para que una nueva generación continúe la obra del Evangelio. La historia de Timoteo nos enseña que Dios no espera personas sin debilidades. Él forma personas que aprenden a permanecer fieles mientras Él fortalece su interior. Muchas personas aman a Dios, pero se desaniman cuando sienten que no avanzan como otros. La comparación, la inseguridad y el cansancio espiritual pueden hacer que el crecimiento parezca lento o invisible. Pero crecer con fidelidad significa seguir caminando, aun cuando el entusiasmo no es el mismo del comienzo. Significa servir a Dios en silencio, sin buscar reconocimiento, confiando en que Él ve cada esfuerzo. Dios no comienza formando ministerios, comienza formando corazones. Y mientras Él forma el carácter, está preparando el propósito. Lo que hoy parece pequeño puede ser el entrenamiento espiritual para algo que todavía no imaginas. La fidelidad diaria construye el carácter que sostiene el propósito eterno. Gálatas en el capítulo 6, en el verso 9, dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos. Mi amado hermano, la constancia espiritual siempre produce fruto. Aunque tarde en verse, no midas tu crecimiento por emociones momentáneas. Dios está trabajando en ti, incluso cuando sientes que avanzas lentamente. La pregunta de hoy para reflexionar: ¿estás permaneciendo fiel en lo que Dios te pidió, aunque nadie lo vea? La palabra clave es fidelidad. La fidelidad es el lenguaje silencioso que demuestra confianza en Dios. Es el puente entre el llamado y el cumplimiento del propósito. Y la palabra para el camino para esta semana está en Hebreos, en el capítulo 10, en el verso 36, en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice el verso: perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. La perseverancia es el hilo invisible que une todo proceso espiritual. Timoteo nos enseña que necesitamos
perseverar, para crecer con fidelidad. Amados hermanos, amigos, Dios no forma tu vida en un instante, la transforma en un proceso. Y en ese proceso, Él nos enseña a crecer, nos enseña a esperar y nos enseña a confiar. Pero hay momentos donde el proceso se vuelve doloroso, donde sentimos que algo dentro de nosotros se rompe y la esperanza parece desaparecer. En la próxima reflexión veremos cómo aún en medio del dolor más profundo Dios puede acercarse con compasión y traer vida donde todo parecía terminado. Acompáñame a descubrir la historia de la viuda de Naín, narrada en el Evangelio de Lucas, y cómo Dios nos enseña a volver a creer en la esperanza. Continuamos aquí con pasos que transforman. Buen inicio de semana. El Señor los bendiga.